Muy buenos días, gente de internet. Hoy es un vídeo review, un pajarito, de esta Vogue 525 DSX. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, como os iba contando, me han dejado esta unidad 525 DSX. Está nueva, tiene 168 kilómetros. De momento, la moto va bastante bien, estoy bastante cómodo en ella. Y ahora os voy a contar cositas que me gustan, que no me gustan sobre ella, para que, bueno, tengáis una opinión más a la hora de comprarla. A ver, partimos de la base de que no hay moto perfecta. Nunca hay moto perfecta. Siempre es, esto me lo mejoraría, esto lo mejoraría, o esto está de fábula. Pero bueno, así es el mundo de la moto. Así que nada, si os gusta ese contenido, os agradecería que le dierais like y os suscribierais y os dejaseis al canal, por favor. Me daría un buen feedback de estos vídeos. Así que saludos, espero que os guste. Y nada, empezamos. Cosas muy buenas de la moto. Por ejemplo, la horquilla delantera. La horquilla delantera es regulable. Tiene por aquí un clic que puedes ir regulando entre más dura y más blandita. Y la verdad es que bastante bien. Da mucho aplomo. Se nota que lo fabrican lo mismo que mi GS, porque en blando la moto va un poco... la he puesto un poco más dura y la verdad es que la moto va bastante bien. Luego, cositas buenas. La pantalla es abatible, se sube y se baja manualmente. Se recomienda, ahora no lo puedo enseñar porque se recomienda que sea tirando de abajo, porque no tiene palanquita, ¿lo ves? No tenéis palanquita. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, tapa bastante bien el aire, la verdad. Yo ahora mismo no estoy recibiendo mucho aire en la cabeza. Tampoco voy a una velocidad excesiva. Pero bueno, que lo sepáis. Más cositas. La posición de conducción. Yo ahí estoy un poquito más descontento. ¿Por qué? Yo mido 1,89. A mí esta moto, de primeras, me queda algo pequeña. Y me explico. Yo doblo, a mí es algo que me molesta mucho, es doblar mucho las rodillas cuando voy montado. Y en esta las tengo que doblar un poquito de más. Pero bueno, es una moto de iniciación de la 2, 47 caballos, o sea, muy bien. Bueno, 46,7 caballos. Así que la verdad es que muy bien. Joder, yo eso me refiero para largos viajes, O sea, para largos viajes no me gusta tener la rodilla muy flexionada. Eso sí, para una moto del día a día, ir a trabajar, ir a bajar a Madrid Central, alguna cosa de estas, va muy bien, porque el asiento es bastante cómodo. Es bastante anchito para que reposemos bien la espalda, que se repose bien la parte de atrás del culo, la parte de la espalda, así que van bastante bien. Va bastante bien. Luego, cositas. Tiene doble pinza de disco delantero y frena muy bien. Son Nissin en este caso y frena bastante bien mirad, frena muy bien. El trasero, como siempre, en estas motos y en la mía, incluso en la GS, está un poco de adorno, sinceramente. En mi V-Strom le pasaba lo mismo, en la GS le pasaba lo mismo. Sí, no está frenada, pero tampoco es una locura. Tiene ABS desconectable. Lo desconectas aquí un botón, pero solo se puede desconectar con la moto parada. No te deja en marcha. ¿Qué le vamos a hacer? Detallitos. Luego, más cositas. Una cosa, por ejemplo, que no me ha gustado nada, que lo estaréis viendo, es el cuadro. Según nos comentaron los chicos de Vogue España, el cuadro lo están cambiando, porque es que este cuadro por el día no se ve apenas nada. Sí, da mucha información, da el trip, da la presión, da la temperatura. Está bien, o sea, como información está bien, pero como luminosidad y demás, peca un poco de malo. Es lo único malo que he visto en la moto, la verdad. Pero sé y sabemos que Vogue la está cambiando. A lo mejor cuando ya estéis viendo este vídeo ya la ha cambiado. Pero veis, en la sombra se ve bien, pero por el día le falta un poco de luminosidad. Vale que aquí tiene unas gotitas, pero es que tampoco es. Eso lo noto bastante negativo.
Cobertura aerodinámica muy buena. O sea, la moto tienes mucha sensación de tener mucha moto por delante. Y eso, para hacer carreteritas y demás, está muy guay. Porque te da una sensación de una cobertura y te hace una cobertura de aire muy, muy buena. Así que eso es un punto a recalcar bastante interesante. Luego, el asiento tiene un asiento trasero, bien. Nunca llevo nadie, así que para llevar una maleta, bien. No, se puede ir sin problema a 2 personas. O sea, es una moto bastante ágil. A mí lo que me ha sorprendido más de esta moto es el motor. El motor tiene un modo Sport o modo S que es que tira. O sea, tú vas, mira, Renfe en marcha y hace ¡wow! ¡Dios! ¡Hiperespacio! Y para ser una moto de 46 caballos, las sensaciones que te da es muy divertida. El sonido es bastante agradable del escape. Y ahora paramos un momentito y os hago una review estética por fuera. Estas son mis sensaciones sobre ella, pero ahora os hago una review estética alrededor de la moto. Pues desde aquí, de los campos de Gladiator, os voy a hacer la review estética exterior de la moto. Como os he hablado antes, tiene una doble pinza de freno Nissin, bastante, la mordiente es muy buena, la verdad. Luego el motor bastante al aire, no me ha metido mucho calor, también estamos en invierno, entonces no me he dado cuenta mucho, pero va bastante bien. El escape estético es a lo más. Es rollo MotoGP con su rejillita, o sea, está muy guay. El portamatrículas no me disgusta, a ver, son feos como todos, pero está guay. Y tiene un detalle, os lo voy a enseñar, los intermitentes molan un montón. Mira, es rollo coche, desde dentro para afuera. Está muy guay. Luego, detalles chulos, tiene aquí el botoncito de la antiniebla y queda muy bien recogidito aquí adelante. Aquí adelante, en la óptica, queda muy chulo. Los paramanos tapan bastante bien. Los espejos, guay. Yo he visto bien y no vibran demasiado. Detalles chulos, por ejemplo, una toma de mechero. Y da 10 amperios, 120 vatios. Esto significa que el inflador, si pincháis, lo podéis enchufar ahí sin problema porque el fusible va a aguantar. Y luego aquí tenéis una toma de USB para que podamos cargar cualquier dispositivo móvil. Vamos a cerrarlo bien. Y poco más. Esta es la Boga 525 DSX. ¿Qué os parece? A mí me ha resultado bastante pintona. Tiene caballete central, que se me olvidó deciroslo. Y bueno, esta es. Así que si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis suscribiros, darle a la campanita y espero vernos en la siguiente. Así que nos vemos. ¡Chao!